Bien, por este último vídeo vamos a hablar sobre la teoría de orbitales moleculares correspondiente a la molécula de nitrógeno y por tanto veremos los diagramas, el último diagrama energético de estas moléculas homonucleares, en este caso en el periodo número 2, que son las moléculas, en este último caso que es la molécula de nitrógeno. Al igual que antes, vamos a empezar hablando de que el nitrógeno presenta una configuración 1s2, 2s2, 2p3 y por tanto la molécula de nitrógeno presenta 10 electrones en su conjunto, ¿no? La teoría de orbitales moleculares, ¿qué es lo que me va a decir? Bueno, pues me va a decir principalmente qué orbitales son los que se forman y qué diferencias energéticas voy a tener. Es decir, vamos a intentar establecer el diagrama energético, ¿vale? Como siempre hemos venido haciendo, diagrama energético. Bien, pero antes de hablar del diagrama energético, quiero remontarme a cuando estábamos explicando la molécula de hidrógeno, ¿vale? Que dijimos que por niveles de energía los orbitales 2s no podían solapar con los orbitales 2p. Porque dijimos que la diferencia de energías entre un orbital 2s y un orbital 2p, perdón, en el átomo de flúor, esto en el átomo de flúor, dijimos que eran tan grandes que yo no podía vincular o intentar solapar un orbital 2s con un orbital 2pz. Recordemos que cuanto mayor es la carga nuclear efectiva, mayor es la carga nuclear efectiva, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener mucha diferencia energética entre los orbitales s y los orbitales p, ¿vale? Pero ¿qué dijimos en el último episodio, en el último vídeo? Que a partir del oxígeno, bueno, a partir del flúor, es decir, desde el flúor hacia la izquierda, esta diferencia de energía iba disminuyendo y por tanto se parecían más en energía los orbitales s con los orbitales p. Y en el nitrógeno es donde la energía de los orbitales s es muy similar, el nivel de energía del orbital 2s es muy parecido a la energía del orbital 2pz. Y al ser parecido ya puedo realizar el solapamiento frontal 2s, 2pz. Entonces, los solapamientos que nosotros vamos a tener en esta molécula, solapamientos que voy a tener yo en esta molécula, van a ser varios. El primero, un orbital px con un px, un orbital pi con un pi. Y luego voy a tener un orbital 2s con un pz, ¿vale? En este caso no voy a solapar orbitales 2s porque los mismos orbitales 2s van a tener influencia del 2pz y los orbitales 2pz van a tener influencia del 2s. Por la influencia de, perdón, por la combinación del px con el px voy a obtener dos orbitales. Por el caso del pi voy a obtener 2 y por la solapación del 2s con el pz voy a obtener 4 tipos de orbitales. Aquí obtendríamos el pi x y el pi antienlazante x, el pi y el pi antienlazante y, y aquí obtendríamos el sigma sp, el sigma antienlazante sp, el sigma enlazante sp y el sigma antienlazante sp, ¿vale? Así que vamos a proceder entonces a realizar el diagrama energético de la molécula de nitrógeno. Bien, vamos a realizar el diagrama energético de la molécula de nitrógeno suponiendo que, basándonos en las dos moléculas que hemos visto anteriormente, el oxígeno y el flúor. Bien, nosotros establecemos nuestro diagrama y establecemos lo que sería intentar establecer el diagrama energético de la molécula de nitrógeno. ¿Cómo lo hago yo? Bueno, pues en este caso, molécula aislada, recordemos, no necesito aplicar la carga nuclear efectiva para compararlo con otras moléculas, pero ya sabríamos que, por ejemplo, los orbitales atómicos de esta molécula estarían muy por encima que la del oxígeno y la diferencia entre los orbitales p y los orbitales s es más próxima, es decir, la diferencia es más junta, hay menos separación entre los orbitales 2s y los orbitales 2p. Bien, vamos a suponer que el orbital 2s del nitrógeno está aquí y los orbitales 2p están en este lado. Voy a hacerlo así para que me pueda caber el dibujo y poder intentar explicar un poco qué es lo que quiero yo determinar con este diagrama energético, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es nombrarlos, estos orbitales, 2s, 2s, 2pz, 2pi y 2px. Aquí igual, 2px, 2pi, 2pz.
Bueno, vamos a ponerlos en orden, mejor, así no liamos. 2pz, 2pi, 2px. Vale, vamos entonces a explicar qué combinaciones se nos producen. La primera de ellas hemos dicho que era el orbital 2pz, ¿vale? Con el orbital 2s. Pues este orbital 2s está aquí, pero también tiene influencia de este. ¿Vale? Bien, orbital 2pz con orbital 2s. Ya le tenemos aquí. Orbital antienlazante de este de aquí. ¿Vale? Esto también sería así, sería así, sería así y sería así. Bien, vamos a cambiar de color definitivamente porque esto si no va a ser un lío. Y ahora necesitamos aplicar los orbitales sigma de frontales del 2p con el 2s. ¿Vale? Tendríamos algo así y luego tendríamos el antienlazante, claramente. Esto no cambia. El hecho de tener uno enlazante y otro antienlazante no cambia. Sigue siendo exactamente igual. ¿Vale? Bien. Una vez que ya tengo estos orbitales, que son los que se me forman por la formación o combinación lineal de los orbitales atómicos 2s y 2p, procedo a aplicar los pi. Aplicar los pi, perdón, que sería el pi con el pi y sería correspondientemente el px que está aquí con el px, ¿vale? Y aquí igual, px, aquí tendríamos el px y por último el pi, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos un orbital pi antienlazante, aquí obtendríamos un orbital px antienlazante y aquí abajo los enlazantes. Bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Bien, lo que ocurre es lo siguiente. Yo tengo un orbital, un orbital enlazante aquí abajo, ¿vale? Tengo un orbital enlazante 2s, 2p. Por otro lado, tengo un orbital antienlazante 2s, 2p, ¿vale? Por otro lado, tengo un orbital enlazante 2s, 2p. Y aquí tengo un orbital antienlazante 2s, 2p. ¿Qué es principalmente lo que ocurre cuando yo tengo esta disposición energética? ¿No? Pues lo que ocurre es lo siguiente. Voy un momento a recordar una palabra técnica, ¿vale? En las presentaciones de clase, y es lo siguiente. Cuando yo tengo orbitales, recordemos que esta diferencia de energía es muy baja, ¿vale? Es decir, que la distancia que separa los orbitales p con los orbitales s es mínima. Cuando yo tengo la presencia de este orbital molecular sigma enlazante y este, ¿vale? Que presentan la misma simetría, porque tienen la misma forma, porque provienen de los mismos orbitales, ¿qué es lo que se me produce? Se me produce una repulsión. ¿Por qué se me produce una repulsión? Pues vamos a hablar entonces ahora del concepto físico de la repulsión sigma enlazante. ¿Vale? Esto solo se produce en el nitrógeno. ¿Por qué? Porque las diferencias de energías entre los orbitales 2p y 2s es muy baja. Al ser muy baja, pues lo que se me produce es que los orbitales estén muy amontonados. No lo he representado a escala, pero pensar que los orbitales están muy juntos. El orbital sigma 2s 2p es igual, muy parecido al sigma 2s 2p. Concretamente tienen la misma simetría, tienen la misma forma, ¿vale? ¿Y qué significa que tengan la misma forma y que tengan casi las energías parecidas? Aunque aquí se vea un gran escalón, las energías son muy parecidas. Estamos hablando de diferencias de energía muy bajas. Que tengan la misma energía implica
que se encuentren en la misma espacio, en la misma región. Recordemos que la energía es un parámetro que me indica la distancia al núcleo en la que se encuentran los orbitales atómicos. Los orbitales moleculares ocurre exactamente igual. Orbitales moleculares de alta energía se encuentran más separados del núcleo que los orbitales moleculares con baja energía. Que tengan la misma energía es que están en el mismo espacio. Y si están en el mismo espacio, cada orbital acoge 2 electrones. Que estén en el mismo espacio significa que yo tengo 4 electrones muy juntos, ¿vale? ¿Y qué hacen? Electrones que son partículas con la misma carga negativa, se repelen y por tanto sienten una fuerza de repulsión a cada lado. Entonces, ¿qué es lo que produce? Produce que el orbital 2s, 2p se separe del orbital 2s, 2p, y al separarse, ¿qué es lo que genera? Que este orbital se sitúe por encima de los orbitales pi establecidos por el orbital 2pi y 2pz. Por eso se produce la inversión de orbitales producido por esa repulsión de electrones, dado por que la carga nuclear efectiva es más baja que en el oxígeno y el flúor. Al ser más baja, yo lo que consigo es que la energía de los orbitales atómicos sea mayor, y al ser mayor obtenemos un volumen más grande, la diferencia o el solapamiento efectivo disminuye. Al disminuir el solapamiento efectivo, la energía entre los orbitales 2p y 2s es muy similar. La repulsión electrónica de esos dos orbitales moleculares con la misma simetría hace que se separen y se produzca la inversión. Por eso, a partir del nitrógeno hacia la izquierda, todos los átomos, todas las moléculas van a tener los orbitales pi antes que los orbitales sigma, ¿vale? Y ya por último nos quedaría rellenar esta molécula con sus correspondientes electrones, que son 10. Entonces rellenaríamos empezando por este orbital, continuaríamos por este y luego abarcaríamos los orbitales pi. Abarcaríamos los orbitales pi porque se produce la inversión, ¿vale? Esos son conceptos muy importantes. Entonces, con estos vídeos ya aunaríamos todos los conceptos que creo yo que son básicos para entender y explicar de cara a los ejercicios la teoría de orbitales moleculares, ¿vale? Y nos quedaría nada más que explicar las distintas propiedades, ¿vale? Las propiedades que tiene el nitrógeno, con las propiedades que tiene el oxígeno, el flúor, el hidrógeno, y explicar por qué algunas propiedades dependen de otras, ¿vale? Pero eso lo haremos un poco más adelante, de cara a repasar conceptos como, por ejemplo, energía de los orbitales atómicos, energía de los orbitales moleculares, orden de enlace, etc. Entonces espero que haya sido un vídeo aclarativo, un conjunto de vídeos aclarativos y ante cualquier cosa dispuesto a ayudar en clase o de manera personal. Así que muchas gracias y espero poder haberos aclarado las dudas. Hasta luego.